Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy la Iglesia celebra a San Ignacio de Antioquía. Fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Fue arrojado a las fieras de Roma hacia el año 110. Por imprevistas escalas de su viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió cartas a diversas iglesias que son un bellísimo canto de amor cristiano. Dejen que yo reciba la luz purísima. Lo único que hay en mí es un manantial que murmura, ven ya, ven hacia el Padre. Nosotros continuaremos escuchando la primera lectura y vamos a permitir al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón, que nos llene con su gracia, que nos inunde con su luz, que podamos realmente llenarnos de ese amor divino, dejarnos transformar por Él, y que esta palabra que vamos a escuchar la recibamos en lo profundo de nuestro corazón y se haga vida en cada uno de nosotros. Amén. Efesios 2 del 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos y por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos en esta hermosísima carta a los Efesios con estos textos que nos recuerdan una vez más que toda nuestra vida tiene que centrarse en Cristo, porque así lo ha determinado el Padre Celestial, que en Cristo encontremos nosotros la salvación. Él es el único Salvador del mundo. Y nos dice, ustedes antes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. Y yo podría preguntar, usted, querido hermano, y yo, podemos decir, sí, antes estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, porque antes, pero ya no. ¿Hemos abandonado el pecado de verdad? ¿Hemos dejado de delinquir? ¿Hemos dejado de desobedecer a Dios? ¿Ahora le somos fieles? ¿De verdad que sí? Qué interesante sería que pudiéramos nosotros meditar en eso y no aplicarle la palabra a nadie más sino a nosotros mismos. Y fíjese que San Pablo dice, también nosotros estuvimos sujetos a esta ley de pecado, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero San Pablo puede decir, yo estaba
destinado a aquello. Yo antes vivía así. Ah, que ya San Pablo se convirtió y él es consciente de que su conversión es verdadera. Mi conversión es verdadera, la tuya, querido hermano, es verdadera, es auténtica, es real, de verdad nos hemos convertido, de verdad hemos cambiado, de verdad nuestra vida ahora es una manifestación gloriosa de Cristo Jesús. De verdad el que nos ve puede inmediatamente decir, ahí hay un seguidor de Cristo. De verdad que sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y es la misericordia y el amor de Dios que son muy grandes los que nos regalan la conversión, los que nos convierten. No somos nosotros mismos. Nosotros estábamos muertos, dice Pablo, por nuestros pecados. Pero en Cristo Jesús, el Padre Celestial nos dio la vida. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Imagínense, es Cristo el único Salvador del mundo. Claro, yo tengo que dejarme salvar y tengo que hacer mi esfuerzo y empeñarme también en esa lucha contra el pecado, empeñarme en ese vivir en gracia de Dios, vivir en la fidelidad al Señor, empeñarme. Pero es Cristo el que me ha salvado con su muerte en la cruz, con su gloriosa resurrección. Es Cristo. Hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la fe. Y eso no se debe a nosotros mismos, es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque es que yo soy mejor, porque yo hago mejores cosas que el otro. No, 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 no. Somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Le pertenecemos al Señor. Pero mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Tú crees que tú y que yo de verdad hemos abandonado el desorden del pecado y ya estamos viviendo en gracia? Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.